Bien. Creo que ahí estamos. Antes que nada, entiendo que quiero creer que esto está grabando, pero bueno. Vamos a ver cómo sale. Hola a todos y a todas. Bueno, esta es la segunda clase de teoría de la unidad 1 de Sociología 2395, nuestra comisión 4 para Derecho. El tema de la clase de hoy es el surgimiento de las ciencias sociales y especialmente el surgimiento de la sociología, que es nuestro interés en esta asignatura. Lo que voy a hacer es compartirles, les comento que esta clase que nosotros la tenemos de manera asincrónica, la idea es que ustedes lean los textos, vean la clase y luego el día lunes nos encontramos para discutir todas aquellas dudas y terminar con la unidad 1, que sería con el texto de dilemas de Giddens. En esta parte, la clase yo la voy a dividir en 2 videos. En esta parte de la clase vamos a ver entonces el surgimiento de las ciencias sociales, el surgimiento de las universidades, y yo voy a tomar 2 textos como eje. El texto de Randall Collins, que es el prólogo sobre el libro 4 tradiciones sociológicas, y el texto de Flavián Nievas, que habla sobre las 3 tradiciones de la sociología, las 3 escuelas. Vamos a tomar como eje, yo voy a tomar la parte histórica de Randall Collins y después todo lo que tenga que ver con el desarrollo de las escuelas lo vamos a trabajar a través de Flavián Nievas, que es más sencillo, ¿sí? Así que bueno, como siempre, les voy a dejar el PowerPoint que voy a empezar a compartir ahora y vamos a ir trabajando en esta sintonía. Ustedes saben que luego el PowerPoint también lo subimos. Así que cualquier duda nos escriben o cualquier duda, entonces en la clase del día lunes vamos tratando de ir aclarándolas. Cuéntenme que pongo para ocultar y vamos con pantalla completa. Bien. Así es que, ahí está. Bien. Entonces, el surgimiento de la sociología es nuestra clase de hoy. Puedo avanzar. Como les decía, Randall Collins es un sociólogo moderno, o sea, actual, es contemporáneo. Él lo que va a hacer es trabajar y analizar específicamente cómo se da el surgimiento de lo que nosotros hoy conocemos como pensamiento científico. Va a arrancar en la antigua Grecia haciendo una referencia a 2 grandes filósofos, que son Aristóteles y Platón, y lo que va a referir es que ya en el 500 a.C., Aristóteles planteaba justamente que el pensamiento racional comienza a través del análisis empírico de las constituciones de las ciudades griegas. Esto quiere decir, él toma, ciertas constituciones de las sociedades, de ciertas ciudades griegas, y hace un estudio, un análisis, para poder explicar cómo es que llegan a esa conformación política, cómo es que llegan a desarrollarse de esa manera. Y entonces comienza a hacer un análisis histórico respecto de esos procesos. Es la primera vez que se empieza a considerar entonces la historia como un elemento explicativo, como una disciplina que ayuda entonces a generar conocimiento a través de los hechos. Los hechos pensados como formas empíricas de generación de cuestiones y de procesos, no los hechos como se analizaba hasta ese momento como una cuestión derivada de la creencia a un Dios determinado, o sea, como una mirada encantada de la sociedad. Aristóteles empieza a tratar de separar estas cuestiones. Platón lo que va a hacer es la conformación de una escuela de líderes para el gobierno, y también se va a ir basando entonces en ese entrenamiento de la oratoria, en ese entrenamiento para los líderes, en relación a la historia como una ciencia devenida de los hechos probados. Va a ser recién en el espacio, pero bueno, luego vamos a tener todo un proceso de encantamiento del conocimiento, y recién va a ser
A partir del surgimiento de las universidades en la Edad Media, en el 1100, 1200, específicamente en estos tres lugares que les escribo, Bolonia, París y Oxford, son las primeras, donde se va a empezar a generar digamos, una especie de escuela respecto de cómo empezar a conocer el mundo de manera sistemática. Entonces las universidades surgen en la Edad Media, surgen en ese ámbito donde la Iglesia Católica tenía gran preponderancia. ¿Y en qué radica el concepto de universidad en el espacio de estos lugares de conocimiento? En que el objeto de estudio al que yo me voy a adentrar es un objeto, de alguna manera, constituido por distintas dimensiones, conformados por diferentes y múltiples miradas, y justamente decimos nosotros en sociología, ¿no? La universalidad de la universidad radica en el objeto holístico al que va a dedicarse a estudiar. O sea, en aquellas primeras universidades, los eruditos, los que salían, los conocimientos que se obtenían y que uno obtenía un título, era un conocimiento que abarcaba una multiplicidad de cuestiones. No es, digamos, el conocimiento fragmentado que tenemos hoy en los espacios posmodernos, ¿no? O sea, un médico solamente sabe de las cuestiones biológicas, ¿sí? Pero no sabe de las cuestiones del espíritu, ni sabe sobre las cuestiones políticas, ni sabe sobre las cuestiones sociales. Se dedica a un fragmento, digamos, de lo que hace a la vida del ser humano. En aquella época, las universidades se trataban de generar un análisis integrado, holístico, que acompañaba toda una mirada del sujeto en su espacio, en su ambiente, de distintas aristas. Los títulos que se obtenían en aquella época eran de teología, derecho, inicialmente fueron las primeras carreras de la universidad, y luego, mucho después, la medicina. El auge de este tipo de universidades, que por supuesto estaban vinculadas a la Iglesia Católica, que por supuesto solamente admitían varones, que por supuesto los varones que admitían eran de las clases altas o vinculados a las iglesias católicas, y pensemos que la Iglesia Católica en ese momento generaba una suerte de grupos de élite, que eran los que sabían leer, los que tenían el acceso al conocimiento y demás. Ese auge de esas universidades lo vamos a tener hasta el siglo XIV aproximadamente. En el siglo, en ese espacio, digamos, es cuando, en el siglo XIV, cuando comienza a declinar y aparece, digamos, una suerte de espacios de conocimiento que están por fuera de las universidades, por fuera de la iglesia, que se empieza a gestar, que va a tener que ver luego con las distintas instancias a través de las cuales vamos a ir recorriendo un proceso de secularización del conocimiento. En algún momento Flavián Nievas plantea en este capítulo que les invitamos a analizar, que durante mucho tiempo la humanidad se rigió por dogmas, ¿sí? Y no por ciencia. ¿Qué es un dogma? Un dogma es un conocimiento que no necesita ser verificado, es una proposición sin fundamento, ¿sí? Es lo que se dice generalmente es la verdad singular, y que no acepta críticas ni cuestionamientos. En cambio, la ciencia justamente se funda en el cuestionamiento. O sea, para que algo sea científico, tiene que ser refutable. Un conocimiento es científico cuando está probado por ciertos argumentos, pero que es refutable. O sea, siempre está a la espera de ser refutado. En cambio, el dogma no admite ser refutado. Entonces, nuestra historia humana se ha desarrollado durante muchísimos siglos bajo el concepto de dogma, ¿sí? De ciertas verdades incuestionables, ciertos órdenes que no pueden ser cuestionados, porque si son cuestionados, sos considerado o un endemoniado en algún momento, o un traidor a la patria, o un traidor al rey. Entonces, te pasaban por las armas, básicamente. Ese tipo de
de cuestiones se van a ir dejando, por suerte, a partir del recorrido histórico. Bien, el Renacimiento, dice Randall Collins, provoca un movimiento de mecenazgos por fuera de las universidades. Y eso es bien interesante. O sea, si bien las universidades siguen manteniendo una cierta prevalencia, pero es como que dejan de ser importantes ya en el siglo XV, en donde empieza a desarrollarse una élite que va por fuera de las universidades y que se va especializando en los ámbitos de los gremios, decimos los gremios de artistas, los gremios de los abogados, los colegios de abogados, o sea que digamos que la profesionalización de ciertas áreas va generando ámbitos de conocimientos que van como paralelos a las universidades. Y recién va a tener un gran auge a fines del siglo XVI y sobre todo del siglo XVII en adelante, donde van a tener una mirada, donde las ciencias sociales van a, digamos, a tomar un gran vuelo. Entonces, como les decía, vamos a pensar que, también a recordar que las ciencias naturales son las primeras en desarrollarse, como conocimiento sistemático secularizado, o sea, por fuera del dogma de la Iglesia Católica. Van a estar basadas en el método científico, en la observación. Estas ciencias surgen en el siglo XVI, ¿sí? Y surgen a partir también de lo que fue el proceso de la Reforma protestante en lo que era en ese momento Prusia y Ginebra, ¿sí? Y que va de alguna manera a embeber todo el surgimiento después de lo que va a ser el Estado francés y el Estado alemán, y luego la contrarreforma católica como en respuesta a esta reforma. Ustedes recuerden que la reforma protestante significó el sigma, ¿no? La separación entre el Estado administrativo, el Estado político y la Iglesia Católica. El cisma protestante abarcó varios países, en ese momento, reinos que luego se van a conformar en los estados nacionales, y va a generar entonces de a poco esta separación que yo les digo, y de alguna manera la secularización de todo lo que es la cuestión administrativa del Estado. Y de hecho, el primer gran estado administrativo burocrático por separado de la Iglesia va a ser el Estado prusiano. El Estado prusiano le decimos al Estado que luego va a ser fundado por los distintos reinos teutones, que luego va a conformarse, después de la guerra franco-prusiana, y va a ser lo que nosotros conocemos hoy como Alemania, ¿sí? Entonces, ese Estado se va a ir separando esta cuestión de la religión, de las cuestiones administrativas y burocráticas, a raíz de los primeros cuestionamientos que hace Martín Lutero, que era un religioso, y que empieza a cuestionar el tema de por qué, por ejemplo, la Iglesia, para perdonar los pecados, solicitaba ciertas regalías a quienes iban a confesarse, como tierras, animales, riquezas y demás. Va a ir cuestionando el modo de vida de los sacerdotes, como cuestionando que este modo de vida no estaba en vinculación con las escrituras. Va a hacer una serie de declaraciones que incluso las hace públicas y las escribe y, como dice la historia, las va a publicar en panfletos a lo largo de las plazas públicas, y mucha gente se va a ir agolpando a su movimiento. Roma va a tratar de acallar estas cuestiones, pero no lo va a lograr, y se va a ir dispersando toda esta situación de protesta contra digamos, justamente cuestionando las condiciones de vida de élite que tenían los príncipes vinculados a la Iglesia, que tenían cargos burocráticos en sintonía con este poder político que tomaban, dado que se quedaban con las riquezas de los feligreses. Y esto va a abarcar también, como les decía, Ginebra, y también va a abarcar Inglaterra, que va a generar un proceso distinto, ¿no? Que va a ser la Iglesia anglicana, en donde el rey se va a autodenominar a sí mismo el Papa de la Iglesia del Reino Unido. Estas cuestiones
van a ir ocurriendo durante el siglo XVI a lo largo de toda Europa, generando entonces que la Iglesia pueda, que los dogmas que regían hasta ese momento puedan entonces ser, digamos, cuestionados. A ver, esto implica también una situación muy compleja en toda Europa. Pensemos que es en la época de la Inquisición, del siglo XV y siglo XVI, en donde se persiguieron a las mujeres, por ejemplo, se secuestró del ámbito del ámbito femenino, por ejemplo, el conocimiento respecto de la salud reproductiva, y una cuestión que marca bien interesante Adam Smith y David Ricardo en Inglaterra plantean que la riqueza de las naciones es justamente la mano de obra obrera. Entonces, quien dominaba el conocimiento respecto de la reproducción, dominaba y tenía el poder para manejar las masas a nivel estatal. Entonces, hay una socióloga que se llama Silvia Federici, italiana ella, que plantea justamente en un libro que se llama El talibán y la bruja, que es muy interesante, ustedes lo pueden bajar, está en PDF, lo pueden bajar de las redes. Ella plantea justamente que una de las cuestiones más interesantes y que genera parte de lo que es nuestra cultura patriarcal es el secuestro del conocimiento de las mujeres, del control respecto de la natalidad, ese secuestro metafóricamente y también físicamente, ¿no? Se hace matando una generación o dos generaciones de mujeres, llamándolas brujas, y este conocimiento es secuestrado por la Iglesia Católica y luego por la medicina, ¿no? Entonces, y la medicina se lo lleva al ámbito de la cuestión del control de la medicina estatal a través de la medicina urbana y la planificación familiar y toda esta cuestión que desarrolla muy bien, por ejemplo, el Estado alemán inicialmente y luego el Estado francés. Bien, entonces el Estado prusiano es el primero en hacer esta separación. Incluso ellos plantean muy, bueno, quizás más bien avanzado el siglo XIX, yo les diría, no, perdón, a principios del siglo XIX, 1810 aproximadamente, Alemania, ya constituida como Estado-nación, plantea la necesidad de generar una educación gratuita y laica desde la primaria, o sea, desde tiempos muy tempranos para sus niños, para conformar entonces una sociedad que resulte productiva a niveles socioeconómicos. Y va a mantener esta cuestión de lo laico desde edades muy tempranas. En cambio, Francia va a sostener hasta 1871, que es cuando hace la reforma educacional, que de hecho Durkheim tiene mucho que ver con ello, va a sostener la formación de sus niños, o sea, primaria y secundaria, todavía en manos de la Iglesia Católica hasta el 1871, y las universidades ya se habían, digamos, secularizado en el siglo anterior. Entonces, por eso es que en el 1700 tenemos grandes desarrollos de cientistas sociales en todo lo que es la Academia Francesa. Por otro lado, tenemos el modelo inglés, que es bien interesante, es muy distinto a estos otros dos, porque lo que va a ocurrir en Inglaterra es que hasta el siglo XIX, o sea, entre el siglo XVI y el siglo XIX, las universidades inglesas como que bajan su auge de alguna manera, generan ciertos contextos de desarrollo, pero donde se va a priorizar el desarrollo científico va a ser en los colegios de profesionales. Entonces, el colegio de profesionales abogado o el colegio de profesionales economistas o el colegio de profesionales van a ir siendo los que van a tener el auge y el desarrollo teórico, mientras que las universidades se van a mantener en digamos, en un escalón más bajo, si se quiere, a nivel intelectual. Bien, entonces, como les decía, las ciencias naturales son las primeras en despegarse de la Iglesia Católica. Esto lo vemos con los descubrimientos de Galileo Galilei, de Copérnico, lo vemos posteriormente con los desarrollos que hay de física y química, invenciones como la pólvora y demás, van como, digamos, de manera paralela a los desarrollos que se pueden generar a nivel
del espacio de lo teológico, se separan en el siglo XVI. En cambio, las ciencias sociales van a estar muy cuestionadas y van a ser perseguidas y van a ser justamente porque lo que cuando las ciencias sociales surgen empiezan a cuestionar el status quo de la Iglesia Católica y esto se va a terminar de derrumbar después de la Reforma Protestante. Se necesitó que la Reforma Protestante terminara de escindir esta cuestión para que las ciencias sociales pudieran tomar auge. Y esto es, por eso les digo, el protestantismo y justamente la respuesta al protestantismo es la persecución de la Inquisición, ¿sí? Y después aparece entonces en esta sintonía de tanta matanza, tanta barbarie, la contrarreforma católica que va a tratar de ajustarse a los pedidos protestantes, pero igualmente ya estaba el sigma instalado. Entonces recién en el siglo XVII comienza de a poco a aparecer algunos trabajos más sistemáticos de las ciencias sociales, que tenemos más que ver con las cuestiones de las ciencias políticas, y va a ser el siglo XVIII el que va a llevar al, digamos, el gran desarrollo de lo que es la ciencia social con el movimiento denominado Ilustración, ¿sí? Entonces, siglo XVI, ciencias naturales. Siglo XVII, incipientemente las ciencias políticas. Y siglo XVIII es con la Ilustración todo el combo, digamos, de lo que es el núcleo de las ciencias sociales. Entonces vamos a tener gente como Adam Smith, Turgot, Voltaire, Hume, Montesquieu, Bacon, Italia, Hobbes, ¿sí? Van a tener este núcleo duro que lo que tienen en común y que siguen de alguna manera esta forma de acercarse al conocimiento, es que van a tener inicialmente un conocimiento holístico, ¿no? La Ilustración son todos estos cientistas sociales que uno no sabe bien decir si son politólogos, economistas, filósofos, historiadores. La cuestión es que son estudiosos de lo social, podríamos decir. Bueno, eso es un poco lo que les había comentado respecto de las universidades, entonces esto después ustedes lo vuelven a leer. Algo bien interesante, estas diferencias que yo les marcaba sobre cómo iba un recorrido y cómo va otro, tiene que ver con, después lo vamos a ver nuevamente como materializado en las distintas escuelas sociológicas que van a aparecer, de las que va a hablar Flavián Nievas. Entonces, fíjense que aquellas, aquellas escuelas que derivan de esta escuela alemana, si se quiere, filosófica, vinculada entonces a toda una mirada respecto de los desarrollos de Hegel, de Feuerbach, de estos filósofos que inicialmente hacían la diferencia entre las ciencias del espíritu y las ciencias de la materia y demás, esa línea va a ser la que va a llevar a lo que nosotros vamos a llamar el individualismo, ¿sí? Mientras que las otras líneas, como la francesa, que están más relacionadas con la observación empírica y demás, y que copian y extrapolan de alguna manera el método científico, las ciencias naturales, a las ciencias sociales, van a ser estas ciencias que están más desarrolladas con el holismo de Durkheim. Bien, entonces la primera ciencia social en separarse, digamos, de este núcleo sociohistórico que yo les decía que deviene de la Ilustración va a ser la economía, básicamente. La economía es la primera ciencia que deja este núcleo. Recordemos que lo que las unificaba era esta mirada de que la historia, de alguna manera, debe ser explicada por digamos, por objetos y dimensiones objetivas, medibles, verificables y demás. Entonces, la primera que se va a especializar de ese núcleo sociohistórico es la economía, ¿sí? Entonces, en el siglo XVIII nosotros tenemos que la primera disciplina en correrse y en especializarse va a ser esa área. Luego, las ciencias políticas, luego el derecho y finalmente las más nuevas y las últimas digamos, en fragmentarse de ese núcleo social holístico, son estas dos ciencias que son hermanas, o son primas, si quieren primas hermanas muy cercanas y que surgen juntas, que son la antropología y la sociología. Estas dos se desglosan a finales del siglo XIX, o sea,
en un contexto en donde la organización, digamos, del mundo estaba dada por el concepto de las colonias y los imperios, ¿sí? Pensemos que en aquella época, 1870, luego de que se genera la revolución industrial y luego de que tenemos esta situación en donde las grandes potencias se consolidan en el manejo de las economías en función de generar ciertos países que den materias primas y otros países que organicen toda la industria en vinculación con esas materias primas y que tenemos ahí países de primer, de segundo y de tercer mundo. En esa consolidación de esos esquemas que comienza en esa época y se va a terminar de desarrollar después de la Segunda Guerra Mundial, todo ese proceso lleva a que estas ciencias se dividan. Entonces vamos a tener una ciencia que se va a dedicar al estudio de los que fueron considerados diferentes a nosotros pensándolo como el europeo, ¿no? El europeo eurocéntrico va a mirar a algún grupo humano como los otros, los diferentes, los salvajes, los bárbaros. Bueno, esa disciplina que se va a encargar de descifrar a esos otros para que nosotros logremos consolidar nuestra hegemonía, por decirlo de una manera, ¿sí? La hegemonía económica determinada de un territorio, esa disciplina va a ser la antropología, la que va a estudiar a los otros. Y la disciplina que va a estudiar el nosotros y que se va a encargar de verificar por qué hay en la propia Europa revoluciones proletarias, por qué ocurren las divisiones de clases, por qué hay revoluciones y levantamientos aquí y allá, porque Europa en los fines del siglo XIX estaba muy convulsionada, estaba muy problematizada y aparecen muchísimos levantamientos, aparece lo que Marx va a llamar ya en 1840 porque las primeras revoluciones fueron en 1848 y después se siguieron sucediendo y ya en 1870 tuvimos otras revoluciones europeas de proletarios, ¿sí? De trabajadores de las minas, de trabajadores de las fábricas y demás, gente que protestaba por las condiciones miserables de vida que tenían. Entonces, la sociología va a surgir como la ciencia que estudia ese nosotros, ¿sí? O sea, a la propia sociedad europea, a la propia sociedad norteamericana, por ejemplo, en el contexto de la conformación de su industrialización. Está de la mano de la revolución industrial. La sociología, pensar el surgimiento de la sociología sin la revolución industrial es imposible, ¿sí? Hay que pensarla en ese contexto, en las distintas oleadas de la revolución industrial. La primer cátedra de sociología en una universidad es en Chicago, en Estados Unidos, y las segundas en el 1900, 1902, 1903 aparecen vinculadas a la Universidad Europea. Bien, Randall Collins, que es el texto que ustedes tienen como base para estas cuestiones históricas, yo lo que pido es que no se líen con temas de nombres, de historiadores, de filósofos y demás, porque yo lo que quiero cuando lean ese texto es que tengan una visión histórica, ¿sí? Para comprender toda este devenir. Randall Collins plantea, igual, o sea, nosotros tenemos categorías y tenemos divisiones y formas de ordenar el conocimiento según el autor. Nosotros acá tenemos dos autores, Randall Collins y Flavian Nieves. Randall Collins va a plantear la división de las escuelas sociológicas según la fuente filosófica y los países de la que devengan, ¿sí? En cambio, Flavian Nieves va a ser una división más sencilla vinculada a digamos, el sistema de conocimiento que está en juego y el tipo de sistema y el tipo de objeto de estudio que tienen las distintas vertientes. Entonces él va a encontrar tres tradiciones. Uno va a encontrar cuatro, el otro va a encontrar tres. Pero eso tiene que ver, no es que exista uno que esté bien o que esté mal, sino que tiene que ver con las formas diferenciales en que estos dos autores categorizan,
¿sí? Entonces, uno va a mirar la fuente filosófica y el país, y el otro lo que va a mirar es el sistema de conocimiento y el objeto de estudio determinado por los, digamos, los científicos que están vinculados a cada desarrollo. Son parecidos, pero no tanto. Pero bueno, nosotros nos vamos a quedar con la de Flavián Nievas, pero se las quiero aclarar porque como está en el vinculado Randall, para que ustedes entiendan. En el caso de la escuela del conflicto para Randall Collins, va a estar relacionada con la línea alemana y va a tener en cuenta a Marx, a Engels y a Weber, ¿sí? Ellos van a integrar la escuela, la tradición del conflicto para Randall Collins. Él va a hablar de que justamente estos autores, con esa tradición filosófica y demás, constituyen el motor de la historia, el conflicto. Por otro lado, va a ver a la escuela inglesa y va a observar que para ellos el motor de la historia, o sea, el objeto de estudio de la sociología, básicamente, tiene que ver con las formas en que las personas toman decisiones racionales respecto de la adecuación medios-fines, ¿sí? O sea, una persona tiene un objetivo determinado, entonces va a buscar, va a analizar racionalmente cuáles son los medios más eficientes para llegar a ese objetivo. La eficiencia, acuérdense siempre, no es lo mismo que la eficacia. Eficiencia es alcanzar el objetivo con el mínimo gasto de recursos posibles. En cambio, eficacia es alcanzar el objetivo. Yo siempre les doy este ejemplo. Yo tengo un mosquito en mi habitación. Yo puedo tomar una paleta de moscas y tratar de cazarlo, o agarrar el raid, o irme a la puerta de mi casa y desde allá disparar con un bazooka a mi habitación. Seguramente que si disparo con un bazooka voy a volar al mosquito y voy a volar todo lo demás. Va a ser eficaz, pero no va a ser eficiente. Eficiente va a ser lo otro. Y con una paleta o con el ray agarré, ¡tuc!, maté el bicho y no hice todo el desastre que hice con el otro. ¿Sí? ¿Se entiende? Con los dos llego al objetivo. Lo que pasa es que cuando yo hablo de eficiencia, hablo con el mínimo gasto y la mayor utilidad, ¿sí? El mayor alcance. Con la eficacia solamente analizo el alcance, sin ver entonces el gasto, o sea, sin analizar los medios. Bien, entonces la teoría racional utilitarista, que tiene una raigambre muy inglesa, según Randall Collins, entonces lo que hace es pensar que el objeto de estudio de la sociología es dar cuenta respecto de las acciones y las respuestas que dan las personas en búsqueda de alcanzar sus objetivos mediante acciones eficientes, o sea, racionales. En cambio, por ejemplo, la otra línea, que es la durkheimiana, va a plantear el estudio de la sociología, va a ser para los durkheimianos el análisis de la cohesión social, el análisis de cómo nos mantenemos unidos, cuáles son las normas, cuáles son las bases sociales que hacen que nos mantengamos en red. Y por otro lado, la línea microinteraccionista tiene mucha vinculación con Estados Unidos porque es el desarrollo de lo que se llamó la Escuela de Cultura y Personalidad, que tiene mucho que ver con la psicología. Entonces, es un estudio más bien en donde se observa y se trata de analizar cuáles son las acciones cognitivas, ¿sí?, las cuestiones que tienen que ver con la afectividad y la interacción en las microrelaciones, y muchas veces en sintonía con el desarrollo de las subjetividades del actor. Entonces es más psicológico el objeto de estudio de esta escuela, ¿sí? Flavián Nievas va a hacer un análisis totalmente distinto. Va a plantear 3 tradiciones en las cuales, como yo les decía, lo más importante, lo que él va a observar es el sistema de conocimiento que desarrolla cada una. Vamos a ver cuáles son. Él va a hablar del materialismo dialéctico, ¿sí?, y que va a tener que ver con el desarrollo de estos pensadores que son Marx y Engels, que desarrollan su trabajo en el siglo XVIII, y que lo que hacen, o sea, en la segunda mitad del siglo XVIII,
perdón, 19, 18 del siglo XIX, y que lo que van a hacer es justamente hacer un estudio de la sociedad en función de las relaciones de producción que se van generando en distinto tiempo y espacio. Para estos dos autores, la sociedad es un entretejido de relaciones de producción. Eso es lo que constituye una sociedad. Y todo el tiempo las palabras que vinculan a los sujetos sociales están de alguna manera, en bipolaridad. Nosotros no podemos hablar de un obrero sin pensar en un capitalista. No podemos hablar de un maestro sin un estudiante, ¿sí? Cada palabra de estas que están refiriendo a personas, en realidad no están refiriendo a personas, están refiriendo a relaciones, ¿sí? Entonces no existen esencialmente individuos, existen relaciones de sujeción, van a decir ellos. Y es esto que les estoy contando. Si existe entonces un amo, existe un esclavo. Si existe un señor feudal, existe un siervo de la gleba, en los castillos feudales. Entonces, eso que yo estoy nombrando, siervo, señor feudal, no son solamente individuos, sino que son sujetos, en el punto en que están sujetados por una relación social. No existe uno si no existe el otro, ¿sí? Entonces, el concepto, el sistema de conocimiento del materialismo histórico está basado en los conceptos de relaciones de producción. Para ellos la historia es el factor explicativo. La historia es la ciencia que provee de elementos para explicar. Después vamos a ver bien las críticas a Feuerbach y a Hegel que hace el materialismo, pero eso lo vamos a ver en la unidad 2, en la que sigue. Pero lo que a mí me interesa es que sepan que esos son los dos filósofos alemanes sobre los que ellos van a generar sus críticas, y en función de esas críticas a estos dos filósofos es que van a desarrollar su método. Lo vamos a ver después con la ideología alemana. Y la dialéctica es el método de estudio de esta escuela, que es la dialéctica, es una forma de aprender con H en el medio, ¿sí? De aprender el conocimiento respecto de un tema a través de tres instancias: la tesis, la antítesis y la síntesis. Esto también lo vamos a ver más adelante, pero para adelantarles, la tesis es, digamos, la proposición teórica, la antítesis es lo que yo veo en la realidad, y la síntesis es la unión entre la teoría y la práctica, y es el volver a conformar una mirada que puede constituirse en tesis nuevamente para un nuevo proceso metodológico. Por eso decimos que la dialéctica es un ida y vuelta. La tesis luego, en el próximo momento metodológico, empieza siendo, perdón, la síntesis en el próximo movimiento metodológico empieza siendo tesis de lo que yo voy a tratar de buscar, ¿sí? Bien. Posteriormente aparecen dos escuelas que van contemporáneas. Tenemos el materialismo histórico, entonces, que se desarrolla en Alemania con Marx, pero pensemos esto. Marx es una persona que va a ser exiliada. Entonces, Marx va a pasar a Suiza, y de Suiza va a pasar a Inglaterra. Entonces, todo su conocimiento se va a ir como popularizando. Entonces, tanto Durkheim como Weber, que vienen a posteriori, leyeron a Marx, ¿sí? Pero no se leyeron entre sí. Entonces, vamos a tener que Durkheim va a desarrollar su teoría a la par que Weber la desarrolla en Alemania. Ellos son contemporáneos. Durkheim va a hablar del hecho, los sociólogos dicen es el padre de la sociología, va a hablar del hecho social como objeto de estudio de esta ciencia. El método científico es la observación, la medición, es el objetivismo, el constituir de lo social una cosa, ¿sí? Entonces va a observar el hecho social como una cosa posible de medirse, posible de observarse, posible de ver su comportamiento. Lo que le va a interesar a Durkheim es por qué nos mantenemos unidos, qué es lo que hace que una sociedad esté cohesionada. ¿Qué es lo que lleva a una sociedad a tener un cierto espíritu, a generar una cierta convivencia, que es de alguna manera como una especie de
una conciencia supraindividual, está por arriba del individuo y que lo lleva a comportarse de cierta manera. Eso es lo que le va a interesar a él, por eso la norma para él es fundamental en el análisis de cualquier sociedad y va a considerar que las sociedades pueden avanzar en la medida que van normadas. Él considera que la anomia, o sea, la falta de norma, es un caos que hay que evitar. Pero, después lo vamos a ver, pensemos el tiempo en que Durkheim escribe, pensemos la época y pensemos quién es él, para pensar todo esto. En algún momento lo consideran un ingenuo y en realidad hay que contextualizarlo. Durkheim es judío, vive una instancia de momentos de discriminación antisemita muy fuerte, posteriores a la guerra franco-prusiana, le toca vivir en Francia, en un contexto, como les digo yo, de mucha discriminación a los judíos, le toca ver las revoluciones proletarias, ¿sí? Entonces hay un momento de mucho caos que él trata de explicar con su aporte increíble a la sociología en aquella época. Aparte del surgimiento como la disciplina como tal en las universidades francesas a partir de sus desarrollos. Finalmente, Weber, que lo podemos, como les digo, es contemporáneo a Durkheim, él va a hablar, él es el heredero de lo que se llama, y el creador, en realidad es el creador, el heredero de las miradas y los aportes del romanticismo y del subjetivismo y el comprensivismo alemán, pero va a ser el que va a desarrollar todo un método de investigación y una forma de aproximarse a las cuestiones sociales totalmente distintas y que está fundada en lo que nosotros llamamos el individualismo metodológico. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué es el individualismo metodológico? Está puesto el énfasis en estudiar no ya lo colectivo solamente, sino la cuestión individual. ¿Cuál es el significado que los individuos le dan a ciertas acciones por las cuales generan una acción y esperan, tienen una expectativa de una reciprocidad respecto de la acción del otro? ¿Sí? Él lo que trata de explicar es cómo se dan estos vínculos entre acciones interdependientes, recíprocas entre sí, cómo es que las personas decodifican los significados, cómo es que direccionan las acciones, cuáles son los motivos que llevan a que se desarrollen ciertas acciones y no otras, y él va a comprender que él va a decir básicamente que no comprender el motivo de la acción lleva al equívoco y ese es el conflicto. Entonces el conflicto para él no es el motor del cambio, sino que, no es el motor de la historia, como va a decir Marx, sino que el conflicto es un problema del equívoco, ¿sí? Que lo esperable es que las personas decodifiquen y se comprendan entre sí. Y va a plantear un sistema diferencial para diferenciar distintos tipos de acciones que lo vamos a ver, como ya les digo, en la unidad 2 en próximos encuentros. Bien, acá con esto vamos a ir terminando la presentación. Lo que yo quiero que, a ver, aguántenme que voy a cortar acá la presentación. Lo que finalmente quiero entonces que dejemos en claro es que este recorrido, ustedes tienen que grabar probablemente estas cuestiones temporales, ¿no? Esta cuestión de que primero surgen las ciencias naturales, después surgen las ciencias sociales, después se van a fragmentar esas ciencias sociales y la última en surgir es la sociología junto con la antropología y devenida justamente de los procesos de revolución industrial. Entonces, aparecen en contextos conflictivos para poder explicar por qué ocurren estos desajustes de la norma y darles explicaciones científicas
ya con un recorrido de las ciencias sumamente importante de varios siglos. Lo importante también es la secularización de todo el proceso de generación de conocimiento, cómo nos fuimos alejando del dogma y nos fuimos alejando y nos fuimos acercando a la ciencia, y las 3 escuelas, entonces, que plantea Flavia Nievas como iniciales, que va a ser lo que nos va a dar a nosotros pie para trabajar en la unidad 2. Bien, en la próxima grabación lo que voy a hacer es completarles la introducción a cómo es que aparece la sociología a través del trabajo de Augusto Comte. Bueno, nos vemos entonces en la próxima. Vamos a parar por acá.